Muy buenos días con todos. A continuación les vamos a presentar el ambiente de simulación en Aspen Hightech de un filtro de mangas y de un filtro rotativo de vacío. Entonces, iniciando un poco con el concepto de un filtro de mangas, este es un filtro que comúnmente se usa dentro del tratamiento de corrientes gaseosas, las cuales llevan cierto contenido de sólidos, como viene a ser el caso de acerrín, por ejemplo, en el caso de que se use madera como combustible, ya sea para calderas o para hornos. Entonces, el filtro funciona de la siguiente manera. El aire a tratar es alimentado en la parte intermedia del filtro. En el interior del filtro se tienen varias mangas y en la parte superior del filtro se tiene una corriente de aire que va a fluir continuamente para facilitar la extracción y el flujo del aire ya purificado. Entonces, en la parte inferior del filtro tenemos la descarga del polvo que se va reteniendo en el mismo y ya el aire purificado puede ya ser alimentado a la chimenea para su posterior liberación. Ahora, ingresando un poco al ambiente de simulación, se trabaja, en este caso se va a trabajar con una corriente de aire, es decir, que va a presentar únicamente oxígeno y nitrógeno, y una corriente de polvo, la cual se añade mediante esta alternativa de un sólido hipotético, en donde únicamente hay que añadir tanto el peso molecular como la densidad del sólido. Este ya ha sido previamente cargado. Entonces, ingresando ya a la simulación como tal, se tiene aquí la operación unitaria del filtro de mangas y se tiene aquí la corriente de polvo. Entonces, esta corriente se fija una composición previa. Entonces aquí básicamente se definió como referencia la composición del aire para los gases. Y finalmente para la parte del polvo se coloca un 5% en fracción molar. Entonces se aplasta el botón de normalizar y ya se obtienen las corrientes las composiciones de la corriente. Entonces ya para eh, iniciar la simulación se coloca el filtro de la paleta de operaciones unitarias que tiene el simulador. Se ingresa la corriente de polvo y se tiene que ingresar una corriente tanto de salida del aire como la corriente de salida del polvo como tal. Entonces ahí automáticamente ya se resuelve la simulación y aquí habría que definir ciertos parámetros en función de la operación que se esté tratando. En este caso vamos a trabajar una velocidad máxima del gas de 1 metro por segundo. El área de cada filtro va a ser de 1 metro cuadrado. El diámetro de cada manga va a ser de 20 centímetros. Se va a trabajar con 20 mangas por cada celda y con un espaciamiento entre mangas de 10 centímetros. Listo. Entonces ahí automáticamente se actualiza el filtro y aquí en la parte de performance se puede apreciar tanto el tiempo que se requiere para que se filtre completamente el sólido, el número de celdas necesarias, el área por cada celda necesaria y el diámetro de la partícula que se está obteniendo. Del mismo modo, al momento de que se ve la corriente de gas, la composición, se tiene que únicamente se tiene la parte gaseosa de la corriente alimentada al inicio, mientras que en la parte del sólido, lógicamente, se tiene únicamente la composición de la parte sólida de la alimentación. Ahora, como un ejercicio propuesto, se tiene que de un calentador a gas se obtiene una corriente de gases de combustión con una composición de oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono y agua, junto con un 10% de madera, la cual se está considerando con una densidad de 0.46 gramos por metro cúbico, por centímetro cúbico, perdón, y un peso molecular promedio de 162.14 gramos por mole. De toda esta corriente se está trabajando con un flujo másico de 10 kilogramos por hora. Y ahora, tomando en cuenta una velocidad de gas máxima de 0,1 metros por segundo, un área de las bolsas de 2 metros cuadrados, 20 bolsas o mangas por celda y un espaciamiento de 20 centímetros entre cada manga. Determinar el tiempo óptimo de operación y el tamaño de partícula que se obtiene en el sólido filtrado.
A continuación veremos el filtro rotativo de vacío. Este es un equipo diseñado para remover determinada cantidad de agua de soluciones con un alto porcentaje de sólidos suspendidos. En el filtro rotativo de vacío, el producto que se va a filtrar llega de forma continua a la cuba del filtro, como se pueden ver aquí desde la parte derecha. Dentro de la cuba se encuentra el tambor rotatorio, que es este de aquí, cuya superficie exterior se divide en celdas, las mismas que están recubiertas por una tela filtrante. Este tambor gira de manera que se forma una torta en la superficie. Esta torta se limpia con duchas o ciclos de lavado, tal como se muestra aquí en la parte superior derecha. Y después un rascador de cuchilla, que es el que se presenta acá, elimina las sustancias de desecho a cada vuelta del tambor, mientras que la extracción del líquido filtrado limita la formación de espuma y la oxidación del producto. Este equipo se emplea usualmente dentro del tratamiento de efluentes líquidos. A continuación tenemos el siguiente ejercicio propuesto. Una corriente de lodo a 25 grados centígrados y 120 kilopascales con un flujo de 4.000 kilogramos sobre hora contiene un 30% en peso de calcio en agua. Se requiere remover el calcio utilizando un filtro rotativo de vacío. Determinar el área del filtro si el diámetro es de 40 centímetros. La sumergencia es del 50%, la caída de presión es de 0.15 bar y la resistencia de filtración es de 3 por 10 a la 3 metros sobre kilogramos. El paquete termodinámico es PRSB. Para resolver el ejercicio vamos a comenzar a llenar todas las condiciones y datos que se nos plantea. Entonces comenzamos añadiendo los compuestos, que son calcio y agua. Después elegimos el paquete termodinámico. A continuación elegimos el filtro de vacío rotativo, que es este de aquí. Ponemos una corriente de entrada, de salida. Y aquí comenzamos ya a llenar todas las propiedades. Esta corriente le vamos a llamar como sólidos. Entonces, el ejercicio nos plantea que el radio es de 40, el diámetro es de 40 centímetros. Entonces, serían 20 centímetros de radio. A continuación tenemos, bueno, las condiciones de presión, que son 25 grados centígrados, 120 kilopascales. Tenemos el flujo másico de 4.000 kilogramos por hora. Y también podemos poner la composición del calcio, pero nos pide nos da una fracción másica, así que tenemos que cambiar. La del calcio es del 30%, entonces la del agua es del 70%. También se nos plantea, bueno, acá en los parámetros de diseño vamos a poner el porcentaje de sumergencia, que el ejercicio nos especifica que es de 50%. Tenemos una caída de presión de 0.15 bar o 15 kilopascales.
Y adicionalmente tenemos una resistencia de filtración que se coloca en la parte de acá, en cake. Aquí podemos ver resistencia de filtración, que es 3 por 10 a la 3 metros sobre kilogramos. Entonces ya están listos todos los datos y podemos ver que el área es de 2,4368 metros cuadrados, que es lo que nos pedía determinar el ejercicio propuesto.